Hola a todos, somos estudiantes del ciclo complementario de la licenciatura en Fonoaudiología. Y para vos, que trabajás con tu voz, tenemos algo muy importante para decirte. Tu voz, la voz, es considerado el instrumento de trabajo fundamental, del cual depende en gran medida nuestra eficacia comunicativa. Muchas veces, como profesionales de la voz, es común escuchar hablar de que padecemos disfonías, lo cual altera nuestro rendimiento y desempeño profesional. Pero, ¿por qué sucede esto? Pensemos por un momento lo siguiente. La mayoría de los docentes utiliza su voz por más de 6 horas diarias en aulas construidas con material reverberante y expuestas a corrientes de aire. Estos factores ambientales, junto con la alta carga vocal que implica trabajar con grandes grupos de alumnos, aumenta el riesgo de padecer trastornos vocales. Además, si a esto le sumamos el desconocimiento sobre la educación y el entrenamiento de la voz, los abusos vocales, ya sea por un mal uso o un abuso sin intención, aumentan dicho riesgo. Es por esto que consideramos que la educación de la voz debe comenzar desde la formación profesional como un exponente real para su conversación y su uso profesional y con carácter preventivo. Pero empecemos por el principio. Tal vez te estarás preguntando, ¿qué es la voz? Bueno, Inés Bustos Sánchez considera a la voz como una manifestación expresiva de la persona en su totalidad. A través de ella, cada persona logra expresarse y comunicarse con otros de una manera singular y única. La voz trasluce la vida psíquica y emocional de quien se expresa y en ella subyace una compleja acción de nervios, huesos, cartílagos y músculos que implican al cuerpo de manera global. La voz sirve para la emisión de las palabras y estas, a su vez, son para comunicar, intercambiar y compartir nuestras emociones y sentimientos. ¿Gracias a qué órgano producimos la voz? La laringe es una estructura móvil, impar, que forma parte del conducto respiratorio. Se ubica en la parte media y anterior del cuello, por delante de la faringe, por debajo del hueso hioides y por encima de la tráquea. Es el órgano esencial en la fonación. Las cuerdas vocales son dos bandas de tejido muscular liso que durante la respiración se encuentran separadas, pero en fonación se tocan y vibran, produciendo el sonido de la voz. Y entonces, ¿qué es la disfonía? Para responder esta pregunta tenemos que saber diferenciar tres conceptos importantes: la voz normal o eufonía, la voz alterada o difonía y la afonía. La voz normal o eufonía es la sensación producida por un sonido agradable. Podemos decir que es la voz sin alteraciones. La voz alterada o disfonía es un trastorno caracterizado por una alteración del timbre vocal y que por lo tanto impide una producción natural de la voz, mientras que la afonía es la ausencia total de la voz. Ahora bien, podemos clasificar a las disfonías según su origen, en orgánicas, mixtas y las que más afectan a los educadores, las funcionales. En el caso de los docentes, lo más frecuente son las disfonías funcionales, que son generadas por el uso incorrecto de la voz o el abuso vocal, por lo que constituyen el mayor porcentaje de las disfonías. Hay tres mecanismos causales: usos vocales incorrectos, como por ejemplo gritar, cambio de intensidades y tono bruscamente; inadaptaciones vocales; y por último, alteraciones psicoemocionales, como por ejemplo el estrés. ¿Cuándo y con quién puedes realizar una consulta? Puedes realizarla con el o las médicas otorrinolaringólogas, las y los fonoaudiólogos, que son los encargados de diagnosticar y planificar un tratamiento adecuado en caso de que haya alguna alteración en la voz. ¿Cuándo podés realizar la consulta? Si sentís algunos de estos síntomas o signos, tenés que mantenerte alerta y no dudes en realizarla, como por ejemplo cansancio vocal, dolor, ardor en la garganta, tensión en el cuello, falta de volumen y de proyección vocal, disfonía, afonía, sensación de cuerpo extraño, sensación de sequedad y necesidad de carraspear constantemente. Ahora bien, ¿cómo podemos cuidar nuestra voz? No solo es adecuado aprender una técnica vocal correcta, sino que también es esencial la salud vocal y el cuidado de la voz, siendo este un requisito básico para que podamos preservar nuestra voz y un elemento fundamental en la recuperación de una disfonía. En el caso de los docentes es muy importante que conozcan y que sepan qué conductas perjudican su voz
qué actitudes tienen frente a esas conductas, si en el aula en donde se brinda la clase tiene una estructura que obliga al esfuerzo vocal, qué sustancias ingiere que provocan una afonía o una irritación y qué situaciones o estado de ánimo provocan que su voz varíe y empeore. Te dejamos algunos consejitos que tal vez y esperamos te sean útiles para el cuidado de tu voz. Realizar calentamiento vocal antes y después de una jornada laboral. Limitar dentro de lo que sea posible la cantidad de tiempo de habla. Evitar gritar y forzar tu voz, ya que esto puede generar un hábito y que tus cuerdas vocales se dañen. Trata de evitar o reducir el consumo de cigarrillos y bebidas alcohólicas. En caso de tener reflujos gastroesofágicos de manera periódica, mantenete alerta, ya que esto puede generar una irritación de tus cuerdas vocales. Realizar reposo vocal después de una jornada laboral. Hidrátate con baños de vapor o con la toma de agua. Además, durante tu jornada laboral te recordamos que tengas en cuenta las siguientes cuestiones. En un principio, que busques pequeños momentos durante el día para poder realizar un reposo vocal adecuado. Busca recursos para no forzar la voz y captar la atención de los alumnos cuando ellos estén hablando. Por ejemplo, utilizando un micrófono o un amplificador de voz. Evitar establecer el control de la disciplina con la voz, ya que puede llevar a una tensión que luego nos va a traer como consecuencia o que nos va a originar un funcionamiento vocal con rigidez. En lo posible, tratar de no pasar todos los conocimientos a través de la voz. Podemos implementar otros sistemas alternativos como videos, apuntes, imágenes que reproduzcan todo lo que nosotros queremos decir de manera sonora. Beber líquido durante la jornada, esto es muy importante para mantenernos hidratados. La actitud con la que entramos en clase es básica para recibir una respuesta por parte de los alumnos. Y por último, podemos decir que es importante evitar el polvo de la tiza. Esto puede ser utilizando borrar la pizarra sin hablar o utilizando portatiza. Esperamos que esta información que compartimos con ustedes sobre las pautas de higiene vocal y sobre las acciones preventivas que pueden llevar a cabo les hayan sido útiles, que les sirvan para lograr hacer un uso responsable de su voz, ya que esto es fundamental para mantener la salud vocal, prevenir problemas relacionados con el uso excesivo o incorrecto de la voz para un mejor ejercicio profesional.